Ok, con la parte de conclusiones y recomendaciones, que en realidad es mucho más corta. Aquí son recomendaciones de cómo hacer una conclusión y cómo hacer una recomendación, más que todo. El capítulo 6 no es un capítulo que vaya a depender de un análisis escrito, no es un capítulo que vaya a depender de una revisión ya de literatura, además, porque ya eso se hizo. O sea, ya las conclusiones y recomendaciones, o sea, digamos, ya es el resultado final. Entonces ya toda la investigación, ya toda ¿cómo se llama? Toda la investigación, todo el análisis de documentos y demás ya se hizo. La parte conclusiva es una parte para cierre de proyecto como tal. ¿A qué me refiero como cierre de proyecto? Que este, el proyecto o las conclusiones como tales, digamos que ya es la manera en la cual ustedes indican esos elementos concretos a los cuales llegaron del proyecto. Entonces, la elaboración de las conclusiones son para confirmar, reafirmar los distintos descubrimientos, resultados a los cuales llegaron y que surgieron como parte del estudio como tal. ¿Ven? Entonces, esas son las conclusiones. Todos esos descubrimientos es una exposición que se dice que es coherente a toda esa enumeración de diferentes proposiciones desde las cuales se llegaron con el proyecto. En esta presentación se habla un poco de hipótesis, pero lo que pasa es que igual ustedes no trabajan con una hipótesis, sino que es más los elementos a los cuales realmente van a concluir con respecto al trabajo que realizaron. Ahora, tampoco es un resumen, porque no es hacer tampoco un resumen o volver a escribir, por ejemplo, a la redacción de todo el análisis. No, eso no es. Ahora sí, bien. Las conclusiones en su redacción son de máximo, no sé, 3, 4 líneas, porque tienen que ser elementos muy concretos. O sea, son elementos realmente concretos con respecto a lo que ustedes, o sea, son elementos muy concretos con respecto a lo que ustedes trabajaron durante el desarrollo del proyecto. Y es a lo que ustedes llegaron con ese proyecto. Es a lo que ustedes realmente, digamos, son los puntos principales que su proyecto como tal arrojó. ¿Ven? Por eso es que lo importante es sobre todo precisar en sí ese resultado final y para eso son las conclusiones. Cerrando, cerrando el ciclo de la investigación que ustedes realizaron. Cerrando ese ciclo de investigación. O sea, las conclusiones tienen que venir también a cerrar como tal. A cerrar como tal toda esta investigación que se realizó. Eso es lo que tienen que ser las conclusiones. Entonces, en sí son como un tipo de reflexión final. Es la última parte del contenido de la tesis. Representa el discurso o cierre del mismo. No debe contener elementos necesarios, o sea, solo debe contener aquellos elementos necesarios y suficientes para ya terminar de dejar claro el elemento estudiado. Eh, Debe dar una claridad al lector de lo que en su pensamiento quedó como elemento concreto. Eso tiene que quedar ahí. Y por eso es que tiene que ser una elaboración muy sintética. Si todo el proyecto ha sido muy explicativo, ya este no es explicativo. Este realmente es concreto. O sea, es realmente al grano, al punto. ¿Qué es lo que nosotros llegamos y determinamos como ese elemento conclusivo, como tal del proyecto, de cierre del proyecto? Entonces, ¿cuáles son los consejos para redactarlo? Se basa en 4 puntos. Uno, por cada objetivo específico, al menos, o sea, lo mínimo es que haya una conclusión que uno pueda darle trazabilidad hacia el objetivo. Pero vean, por eso se dice al menos, porque es lo mínimo mínimo. Uno lo que busca es que ustedes deberían al menos tener entre 2 y 3 conclusiones por cada objetivo. O sea, elementos realmente porque el estudio que ustedes realizaron es un elemento, un estudio bastante amplio. Entonces,
Todos esos resultados a los cuales se llegó y de cierta manera debería tener al menos 2 o 3 conclusiones por cada objetivo. Luego, no debe existir ninguna conclusión sobre ningún elemento que no se haya trabajado. O sea, ustedes no pueden llegar a poner conclusiones sobre cosas que no se estudiaron, que a veces pasa. Comienzan a poner en conclusiones, según ustedes, para dar como un mejor sentido a su conclusión, comienzan a poner X cantidad de cosas que no tienen que ver con el proyecto porque ni tampoco ustedes trabajaron nada de ese tema. Por ejemplo, un día me topé en un proyecto que no trabajaron nada de herramientas tecnológicas como conclusión, que se concluye el trabajo la importancia que tienen las herramientas tecnológicas para la organización y su implementación en las diferentes soluciones. Y uno, y dentro de la solución, ¿cuándo hicieron algo con una herramienta tecnológica? Si no hay ninguna propuesta en el tema. Ahí es donde una conclusión no es válida porque esa conclusión no tiene nada, nada, nada que ver con el trabajo realizado. Ahora, es importante en la redacción de la conclusión que haya un pequeño contexto. No es tanto escribir un párrafo introductorio, sino que tal vez cuando uno va haciendo la redacción, entonces sí, tal vez hacer un contexto de la conclusión, pero muy rápidamente. ¿A qué me refiero como un contexto? Entonces uno puede decir, a partir de la investigación realizada en campo aplicando las herramientas A, B o C, se logra la conclusión o se llega al elemento conclusivo o se concluye que ta, ta, ta. Ejemplo, de la investigación realizada se establece como el elemento prioritario a cumplir por parte del proyecto, el elemento prioritario a cumplir por parte del proyecto, el cumplimiento de los elementos normativos asociados a la especificación tal y tal, sin lo cual el proyecto no se puede considerar como un éxito. Estas normativas además tienen como valoración los elementos A, B o C. Ya con eso más o menos es una conclusión y es una idea completa de conclusión como tal. ¿Ven? Entonces, por eso les digo que las conclusiones son elementos muy concretos en 3 o 4 líneas como tal. Luego, manejar una extensión moderada. Ya la cantidad de conclusiones, como les dije, pueden dar en 2 o 3 por cada objetivo, que eso significa que más o menos calculen más o menos como unas 12, 15 conclusiones como máximo, por ahí pueden andar, cosa que ahí se van a sentar ustedes a ver. Y esto no debería sobrepasar las 4 páginas, cosa que no creo, porque ya cuando comienzan a redactar conclusiones, digamos, si son de 10 a 15 por 3 o 4 líneas cada uno, hablamos de máximo como 2 páginas, 2 páginas y media, a lo mucho considerando el espacio y medio y los espacios que sean. Ahora, la idea es que las conclusiones sí realmente ustedes puedan expandir o mostrar todo lo que llegaron con el proyecto, pero tampoco que escriban más de la cuenta, porque no estamos haciendo nuevamente análisis, para nada. Estamos realmente llegando a elementos concretos y que además no se convierta como en otro capítulo, porque en realidad es que la parte de conclusiones tiene que ser algo muy, muy específico, muy concreto, muy sintético, por eso se habla de máximo de 1 a 4 páginas. Eso en un TFG. Entonces estamos hablando que ustedes pueden andar como en 2 páginas más o menos. Eso es más o menos. Pero vean que no es un capítulo. O sea, sí es un capítulo dentro de la estructura, pero no es realmente un capítulo desarrollado como puede ser el análisis, la misma solución, que ya ese sí puede andar en más de 20, 25, 30 páginas cada capítulo. Aquí realmente es ya el cierre del proyecto. Ya cuando llegan a este punto, de todas maneras, acuérdense de mí, ya ustedes están queriendo cerrar con esto y dejarlo ya listo. Y entonces en realidad la idea es que sea algo muy sintético. Entonces, en términos generales, se recomienda de 3 a 4 renglones, abarcar elementos específicos, no comenzar a escribir. Se puede iniciar con frases como se determinó, se concluyó, se generó. Siempre el tiempo verbal es en pasado. El documento, para que lo tomen en cuenta, siempre va a quedar en pasado. Hay una cuestión que ahora que me acuerdo, en el formato hay que arreglar algo en la portada. Por el momento llévelo así al comité. Yo igual le voy a decir a Milton que es que cometí un error y yo un día esto les voy a pasar la portada correcta,
porque cuando lo estuve ajustando se desacomodó la portada y ustedes yo creo que la han visto que se ve como media rara. Pero eso no se preocupen, eso no lo van a considerar, sino que eso yo se lo digo a Milton. Pero después les voy a pasar ya como tiene que quedar la portada bien para que vaya como tiene que ser. Entonces, nada más me acordé de eso ahorita. Entonces, la redacción siempre es en pasado. El documento en su totalidad queda en pasado también. O sea, analicen que el documento en su totalidad queda en pasado. Ya los tiempos verbales que van usando tienen que quedar en pasado, que por eso hemos insistido que quede en pasado, porque el tiempo final del TFG en su tiempo verbal es pasado porque es todo lo que ya se hizo. ¿Ven? Entonces, recomendaciones. Con la parte de conclusiones quedamos claros. Sí, profe. Ok. Profe, nada más una Ajá. consulta con respecto a este último comentario de que todo queda en pasado. Entonces, ahorita para, digamos, lo que estamos haciendo, podemos desde ya ponerlo todo en pasado. Sí, desde ya lo pueden ir poniendo en pasado para que lo dejen ya en el modo pasado, porque de todas maneras igual es un trabajo que el documento final ya se hizo. Entonces la verdad es que mejor irlo trabajando de una vez en modo pasado, porque si no después tienen que convertir los tiempos verbales a pasado. Ok, gracias. Ujú. Bueno, con las recomendaciones, igual, es un elemento muy concreto, es un elemento muy sintético, pero las recomendaciones van en función de aquellos elementos que ustedes les van a dejar a la organización recomendado hacer, que siempre que haya sido porque está fuera del alcance del proyecto. No es válido dejar una recomendación que tenía que haber sido parte de su proyecto. Voy al ejemplo de estrategia que presentaron y que yo sigo insistiendo que por eso le puse mal nota. Recomendación, ¿se le recomienda a la organización crear una herramienta para ese control de presupuesto? No. Si su trabajo era crear la estrategia de fortalecimiento, perdón, pero si esa era una herramienta que salió de su análisis, usted lo hubiera propuesto. Eso es parte de su solución. Pero, por ejemplo, si yo parte de mi solución no era abarcar las herramientas de tecnologías de información, porque tal vez solo hacer el marco de trabajo a nivel procedimental ya es amplio, entonces, a partir de eso, si ya era amplio, entonces yo sí puedo dejar como recomendación considerando que durante el proceso se encontraron herramientas de tecnologías de información, se recomienda esa es la otra parte importante, quién va a ser la persona responsable, quién va a ser esa persona responsable de asumir esa recomendación para llevarla a cabo. Entonces, por ejemplo, se recomienda al encargado de gerencia de proyecto realizar el inventario de herramientas de tecnologías de información para que con ello puedan iniciar un proceso de adaptación del marco de trabajo a estas distintas herramientas o que se pueda ajustar el marco de trabajo o las herramientas a este marco de trabajo y con ello comenzar a automatizar procesos como A, como B o como C. Eso sí queda como recomendación porque tal vez el alcance del proyecto este, nunca fue, el alcance del proyecto nunca fue, ¿cómo se llama? Hacer o incluir las herramientas de tecnologías de información. Que el elemento apareció ahí, de acuerdo, pero tal vez el marco de trabajo, como era tan amplio, entonces no dio suficiente tiempo para poderlo trabajar aunque apareció, pero tal vez ya el marco era realmente el alcance, nos centramos en realmente crear una estructura estandarizada y la fase de montar en la herramienta, tal vez como requiere permisos de tecnologías de información y otras cosas, y no es tan sencillo, o una valoración de licencias, bueno, entonces ahí sí queda como recomendación. Pero, por ejemplo, si yo propuse hacer un marco de trabajo y en la recomendación digo que la empresa es la que tiene que ahora hacer los formatos de un product backlog y el otro, y entonces, ¿qué fue su trabajo si no era un marco de trabajo? Que tenía que haber incluido las herramientas o la propuesta de formato. Ahora, lo que sí puede ser una recomendación es que se recomiende específicamente a alguien que asuma la responsabilidad de llevar a cabo la implementación de la solución, porque obviamente la implementación no es parte de su alcance. ¿Ven? Entonces, ¿qué es recomendación? Una sugerencia, una recomendación, una valoración de algún elemento que la empresa o la organización puede hacer, pero no era parte del alcance de ustedes. Entonces, lo encontraron de camino y por eso ustedes proponen
que se sigan esa recomendación a futuro para que alguien dentro de la organización asuma la responsabilidad como tal y entonces pueda llevar a cabo la implementación de estos elementos. Por ejemplo, ¿ven? Entonces, las recomendaciones tienen que ser de interés y tienen que tener una validez para la organización. ¿Ven? Entonces, las recomendaciones puede ser desde el punto de vista metodológico, puede ser desde el punto de vista académico o puede ser recomendaciones prácticas. ¿A qué se refiere con el punto de vista metodológico? Bueno, porque puede ser desde el punto de vista de método, aunque esto está muy pensado en tesis teóricas, va también en recomendación en función del método. O sea, ¿qué método puede recomendarse a la organización emocional a lo que ya se ha venido haciendo o lo que se está proponiendo para que incluyan adicionalmente fuera del alcance? Eso es una recomendación más metodológica. Por ejemplo, digamos que la compañera que está implementando Scrum ya hace el marco de trabajo, entonces lo que puede proponer es que se recomienda al gerente del área encargada de implementación de Scrum que además valore otros marcos de trabajo en función de poder complementar algunas prácticas que si bien se abarcaron con la solución, en otros marcos se considera que tienen mejores, digamos, puntos o genera mejores resultados o da mayor valor agregado por X, Z razón. Listo, esa es una recomendación metodológica. Ahora, desde el punto de vista académico, es que también uno puede dar recomendaciones sobre trabajos futuros en el ámbito. Puede ser que el proyecto de ustedes sea tal vez un proyecto de un área novedosa, como hace poco nos pasó con un proyecto de un estudiante que hizo un tema de formulación de proyectos, que en ninguna área realmente hay un modelo como tal, y lo creó más basado en un tema de empirismo, analizando lo que la organización ocupaba, y ahí puede surgir una recomendación que se recomienda a la academia realizar un proyecto que valore propiamente el tema de formulación al no existir un marco específico de formulación de proyectos ni un marco de referencia, entonces valorar un proyecto académico sobre una generalidad para analizar algún o crear algún modelo genérico sobre formulación. Entonces ahí puede haber una recomendación desde el punto de vista académico porque genera o recomienda realizar futuros proyectos sobre el mismo campo. O si es una organización que ahorita está trabajando el tema de portafolio, por ejemplo, entonces, una recomendación podría ser, desde el punto de vista académico, realizar otro proyecto, o sugerir a la empresa que motive a realizar otro proyecto para ir ya estandarizando, no sé, la parte de gestión de proyectos. Entonces, la parte académica o recomendaciones académicas son para generar nuevos estudios. Y recomendaciones prácticas es propiamente ya lo que hemos visto hablando de alguna aplicación práctica de la organización más que de método. O sea, por ejemplo, que se recomiende al director del área realizar capacitaciones de los estudiantes, digo, de los estudiantes, no, capacitaciones de los recursos de la organización cada año, hacer una actualización sobre conocimientos en gestión de proyectos, por ejemplo. Esa es una recomendación más práctica o la recomendación esta de implementar o de seguir nuevos, buscar cómo implementar o personalizar la herramienta hacia la solución que se está aquí proponiendo para que haya una integración de las tecnologías de información. Bueno, eso puede ser una recomendación práctica. Por eso es que se clasifican más o menos en estos tres tipos. No significa que ustedes tienen que hacer una clasificación en su documento porque no lo tienen que hacer. O sea, ustedes del todo, no tienen que hacer esta clasificación así. Lo que se dice es que se pueden clasificar de este tipo para que ustedes desarrollen sus recomendaciones, en función de pensar estas ideas. Y así, por lo menos, si en algún momento no se les ocurre alguna recomendación, tengan como diferentes enfoques de las recomendaciones para ver si así puede surgir alguna recomendación. Ahora, si alguien pregunta, profe, ¿y un proyecto puede ser que no tenga recomendaciones? No, todo proyecto debería tener recomendaciones. Todo proyecto TFG tiene que tener recomendaciones porque la idea es, bajo un proceso de mejora continua, de seguir trabajando y mejorando y por eso son las recomendaciones sobre elementos en los cuales hay que enfocarse. Entonces, en resumen, una recomendación son 3 o 4 líneas, es redactado en función de dar un elemento específico sobre el cual tiene que trabajar la organización. Se puede trabajar en estos tres enfoques para que les den ideas y tiene que tener un receptor como tal de la recomendación para que alguien asuma la responsabilidad para llevarlo a cabo, la implementación. Eso sería el tema de recomendaciones y eso es la sección 6.2.
Acuérdese que conclusiones es capítulo 6, que está dividido en dos secciones, 6.1 conclusiones y 6.2 recomendaciones. No sé si tienen alguna duda en la parte de conclusiones y recomendaciones. No, profe. Profe, usted sube todo esto al T digital, ¿verdad? Sí, el día de mañana. Listo, Sí, gracias. porque ahora las grabaciones ya quedan listas y las subo al Tech Digital mañana. Ok, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Ok, si no hay dudas, paro aquí la grabación.